Bienvenidos a esta segunda unidad del curso de Probabilidad Estadística 1. En esta unidad vamos a estar trabajando con los datos bivariados. Vamos a estar realizando gráficas de datos bivariados cuando estos datos tienen variables, ya sean dos variables categóricas, dos variables numéricas o una variable numérica y una variable categórica. En particular, el día de hoy nos vamos a enfocar a las gráficas con datos bivariados categóricos. Con que tenga una variable categórica, entonces vamos a estar trabajando en esta sesión. Es decir, vamos a estar trabajando las variables o los datos que tengan una variable categórica y una numérica o dos categóricas. Por aquí les estoy dejando las temáticas que vamos a estar abordando, las cuales, como en todos los videos anteriores, ustedes pueden consultar en el programa de estudios del CCH. Bueno, para comenzar este tema, debemos de hacer hincapié en que en algunas ocasiones los investigadores van a estar interesados en revisar dos variables de una misma unidad experimental. Entonces, es frecuente que no nada más una sola variable es la que nos interese, sino que sean dos o más, pero generalmente aquí vamos a trabajar con dos variables. Por ejemplo, el número de rebotes, puntos, asistencias y títulos ganados por los jugadores de la NBA. Ese podría ser un ejemplo en donde a los investigadores les interesa analizar diferentes tipos de variables, diferentes variables, y en donde en cada unidad experimental tiene más de una variable. O sea, cuántos rebotes, puntos, asistencias y títulos, por ejemplo, ganó Michael Jordan y cuántos son los que ganó el Kobe Bryant, ¿no? Kobe Bryant. Entonces, aquí, cuando las dos variables que se están midiendo en una sola unidad experimental, vamos a llamarlos que son datos bivariados. Bueno, y no solamente son ambas, no solamente son importantes estas variables cuando se estudian por separado. La unidad anterior lo que hicimos es estudiar las variables cuando estaban por separado, ¿no? O sea, a cada unidad experimental le hacíamos la medición de una sola variable y hasta ahí terminaba nuestro estudio. Puede que eso sea importante, todo lo que hemos visto pues tiene mucha relevancia, pero no es lo único. O sea, también cuando nosotros trabajamos con datos y les medimos a esos datos dos variables, a cada unidad experimental medimos dos variables, pues también vamos a tener ahí casos de importancia. Se puede entonces explorar cuál es la relación que existe entre dos variables y para esto pues podemos hacerlo de distintas maneras. Una de ellas es haciendo gráficas y la otra pues con las tablas, ¿no? Los métodos para graficar los datos bivariados, cuando sean cualitativos o cuantitativos, es decir, numéricos o categóricos, nos van a permitir estudiar dos variables que están juntas y poder de alguna manera, pues inferir si es que hay alguna relación entre ellas o poder hacer comparaciones entre distintas variables para distintas unidades experimentales. Cuando al menos una de las dos variables es cualitativa, es decir, categórica, se pueden utilizar ya sean las gráficas de pastel, gráficas de líneas o gráficas de barras para presentar estos datos y poderlos describir. A veces va a haber alguna de las variables que es cualitativa y la otra cuantitativa. Es decir, tenemos una variable numérica y una categórica, pero podemos seguir empleando estas herramientas que hemos estado trabajando. O también puede ser que estas mediciones vengan de dos diferentes poblaciones o de dos diferentes grupos. Vamos a ver un ejemplo de los ejercicios de la tarea en donde tenemos eso de cuando nosotros estamos midiendo en dos grupos diferentes, en un grupo de padres y un grupo de hijos respecto al tiempo libre. Eso lo van a ver en la tarea que les voy a publicar el día de hoy. En este caso, pues vamos a poder utilizar también dos gráficas de pastel lado a lado. Vamos a ver qué significa esto de gráficas de pastel lado a lado cuando las ponemos una junto a la otra y hacemos comparaciones. O podemos poner también una gráfica de barras en donde las barras para las poblaciones se colocan una junto a la otra. Entonces ponemos una barra y a un ladito ponemos la otra y hacemos la comparación. O también podemos utilizar otra alternativa que son las gráficas de barras apiladas. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, pues va a referirse acerca de quién ha sido el mejor basquetbolista de todos los tiempos en la NBA. Cada quien tiene sus propios argumentos para decir que uno u otro jugador ha sido el mejor. Algunos opinan que Kobe Bryant ha sido el mejor jugador que ha existido en la NBA y otros opinamos que es Michael Jordan, ¿no? Vamos a ver con algunos datos cómo podemos justificar una u otra respuesta.
Aquí les estoy incluyendo una tabla en donde les ponemos cuántos puntos promediaron por partido durante toda su carrera cada uno de los dos jugadores, cuántos títulos de campeonato tiene cada uno de ellos, cuántos títulos de anotador tienen, a cuántas finales llegaron cada uno de ellos, cuántas veces fueron nombrados el jugador más valioso de la liga y cuál era el porcentaje de tiros de campo, es decir, de tiros de 2 puntos, cuál era su porcentaje de certeza, ¿no? En este caso, pues ahí tenemos los datos y vamos a ir viendo cómo podemos hacer a partir de esta tabla. Esta tabla, si se dan cuenta, pues tiene más de una variable, ¿no? O sea, una de las variables pues va a ser el jugador, que puede ser o Michael Jordan o Kobe Bryant. Y la otra variable pues van a ser sus estadísticas de juego. Pueden ser los puntos por partido que anotó cada uno, los títulos de campeón, títulos de anotador, etcétera. Esta sería una variable y esta sería otra variable. Y estos valores que tenemos aquí serían los valores del cruce de cada una de las dos variables. O sea, por ejemplo, Jordan, comparándolo, bueno, poniéndolo en relación con los puntos por partido, ¿no? Que él estaba promediando 30.1 puntos por cada juego, mientras que Kobe Bryant un 25.4 puntos por juego. Bueno, aquí les estoy colocando la tabla y a partir de esta tabla que tenemos, nosotros podemos hacer las gráficas que les decía, gráficas de barras comparativas, en donde ponemos una barra para uno de nuestras variables y la otra para el otro valor de nuestra variable. Recuerden que una de nuestras variables era el jugador y aquí tenemos para Jordan, aquí debería de venir de color guinda, pero no sé por qué me aparece aquí de color azul. Para Michael Jordan tenemos aquí la comparativa de puntos por partido, en donde Jordan tiene 30.1 puntos por cada juego, mientras que el Kobe Bryant tiene 25.4 puntos por cada juego. Obviamente estas gráficas esta se ve muy grande respecto a esta, porque no están incluyendo los valores desde 0 hasta el 23. Si incluyera los valores de 0 a 23, quizá estas gráficas podrían verse un poquito más parejas entre ellas, más cercanas. La otra también que podríamos hacer la comparativa, una fue entonces los puntos por partido, otra comparativa que también podríamos hacer era el porcentaje de tiros de campo, ¿no? De tiros certeros de campo. Mientras que Michael Jordan anotaba un 49.7% de todos sus tiros de campo, el Kobe lo hacía con el 45.2% de sus tiros de campo. Igual, esta gráfica se ve muy dispareja en el sentido de que le faltan los datos que van desde 0 hasta 42%. Si le pusiéramos esos datos, obviamente estas gráficas parecerían estar mucho más cercanas una respecto a la otra, ¿no? Ese es un defecto que tiene, por ejemplo, allí el Excel, pero que si ustedes hacen su gráfica de manera manual, esas diferencias no se van a notar tanto si es que ponen una adecuada escala, ¿no? Si su escala está bien hecha. También otro tipo de comparación que podemos hacer es la comparativa entre el número de veces que obtuvo títulos, etcétera, cada uno de los jugadores. Si ustedes se dan cuenta, por una parte yo puse los puntos por partido en una gráfica, el porcentaje de tiros de campo en otra, y todos estos los puse en otra gráfica. Lo hice de esta manera porque estos datos de los puntos por partido no son datos que puedan ser comparables con los títulos de campeonato, los títulos de anotación, el número de finales o el jugador más valioso. Por ejemplo, el Kobe Bryant o Jordan tuvieron 7 y 6 finales jugadas cada uno de ellos. En cambio, puntos por partido tenían 30.1 en promedio y 25.4 en promedio el Kobe. Si se dan cuenta, estos valores son muy lejanos entre ellos y por lo tanto no son comparativos. Lo que sí podríamos comparar entre ellos serían los títulos de campeonato, los títulos de anotador. ¿Por qué? Porque en general cualquier jugador pues va a tener 8 o 7 títulos de anotador podrían tener, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es la comparación entre títulos de campeón, títulos de campeonato para Jordan y Kobe, en donde Jordan, si ustedes observan, aquí está a la cabeza con seis títulos de campeonato, mientras que el Kobe tuvo 5 títulos de anotador. Jordan se lleva de calle a Kobe Bryant con 10 títulos de anotador, mientras que el Kobe obtiene dos títulos de anotador. El número de finales, aquí cambia la cosa. El Kobe Bryant llegó a más finales que Michael Jordan. Mientras Michael Jordan llegó a 6 finales, el Kobe lo hizo a 7, ¿no? Aquí habría que también tener un como tener cuidado en el sentido de que, por ejemplo, Michael Jordan llegó a 6 finales y las 6 finales las ganó.
En cambio, el Kobe Bryant, que llegó a 7 finales, no ganó en dos de ellas, porque solamente tuvo 5 campeonatos. Y también la última comparación que se hace es cuántas veces o en cuántos torneos fue nombrado Michael Jordan como el jugador más valioso de la temporada regular. Él lo hizo en 5 ocasiones, en 5 ocasiones fue nombrado, mientras que Kobe Bryant fue nombrado únicamente en una ocasión. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí tenemos ya distintas formas de hacer esas comparaciones. Estas gráficas que tenemos aquí se llaman gráficas de barras lado a lado, en donde nosotros vamos a ir poniendo las barras para una de nuestras categorías y las barras para la otra categoría y podemos ir haciendo las comparaciones. También nosotros podemos hacer estas comparaciones en este tipo de gráficas a las cuales les vamos a llamar gráficas apiladas, en donde nosotros tenemos estas gráficas de barras, en donde una la ponemos encima de la otra. Por ejemplo, si vemos lo de los títulos de campeón, Michael Jordan llega hasta 6, o sea, desde 0 hasta 6, mientras que Kobe tiene 5. Entonces, la distancia que hay desde este punto hasta acá son 5. 6 más 5, llegamos hasta 11. Ponemos una barra sobre la otra y aquí nosotros podemos notar quién es el que tiene mayor porcentaje o la mayor proporción con respecto al otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los títulos de campeón, podríamos decir que están casi parejos, aunque Jordan está un poquitito más arriba porque tiene un título más que Kobe Bryant. En los títulos de anotador, aquí, como ya les había mencionado, también aquí Jordan se lleva de calle al Kobe Bryant. Aquí nosotros tenemos 10 títulos de anotador para Michael Jordan y solamente 2 para Kobe, ¿no? Y aquí nosotros tenemos, bueno, para Jordan son 10, más otros 2 del Kobe, son 12, llega a una altura de 12. Entonces, estas gráficas se construyen apilando una de nuestras barras sobre la otra, ¿no? Entonces, al poner una de nuestras barras de una categoría sobre la otra, es decir, poniendo una sola columna en donde se incluyen los dos datos, allí es en donde nosotros podemos también hacer este tipo de comparaciones y podemos darnos cuenta de que en estas gráficas el color predominante es el color guinda o color rojo, que sería el representativo para Michael Jordan. Y también pues podríamos hacer este tipo de gráficas, ¿no? Podríamos hacer este tipo de gráficas que son gráficas comparativas, gráficas de pastel, en donde podemos poner gráficas lado a lado, en donde nosotros, por ejemplo, aquí les estoy colocando los puntos por partido que obtuvo Jordan y el Kobe, y se puede observar que Jordan tiene mayor cantidad de puntos que el Kobe. También los títulos de campeón. Jordan tiene más títulos de campeón que Kobe. Y los títulos de anotador, pues Jordan tiene más títulos de anotador que Kobe Bryant. Si hubiera puesto el de finales, ahí la cosa cambiaría. La porción de color guinda sería más pequeña con respecto a la porción morada que está representando a Kobe Bryant. Si ustedes se dan cuenta, para cada una de estas gráficas de pastel, yo estoy representando tanto a Jordan como a Kobe. Jordan y Kobe para los títulos de campeón, para los títulos de anotador y para los puntos por partido, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero también lo podríamos hacer de otra manera. Podríamos poner nuestras gráficas comparativas haciendo una gráfica de pastel exclusivamente para los datos de Michael Jordan y otra gráfica de pastel exclusivamente para los datos de Kobe Bryant. Pero aquí no lo hice porque estos datos, al sumarlos, no nos dan el 100% porque representan diferentes cosas. Si las cosas que nosotros tenemos aquí representaran, por ejemplo, frecuencias o alguna otra cosa por estilo, de tal manera que al sumar nos diera un 100% al final, aquí en un total, ahí yo podría poner gráficas de pastel comparativas entre Jordan y Kobe Bryant. Pero como no lo tengo, pues no lo hice de esa manera. En su tarea sí van a tener un ejercicio en donde una de estas categorías de suma 100% van a tener su respectivo 100% aquí y para la otra categoría van a tener su respectivo 100%. Aquí no los tienen, no se puede calcular porque este valor que tenemos de 45.2 es un porcentaje, mientras que jugador más valioso es el número de veces que Kobe Bryant, por ejemplo, fue el jugador más valioso. Este dato y este dato de aquí representan cosas distintas y por lo tanto no pueden ser operables entre ellas. Bueno, creo que con eso ya demostramos ahí quién es el mejor jugador ahí de la NBA y pues, podemos dejar que Kobe Bryant se vaya llorando a su casa, ¿no?
Para que ustedes puedan tener una perspectiva un poquito más, más clara de que estos datos los pueden representar de manera gráfica, me di a la tarea de buscarles en internet algunas representaciones en donde hacían precisamente esta comparativa entre Kobe y Jordan, y ustedes pueden aquí notar, por ejemplo, la media de puntos que es más grande para Jordan, etcétera. Aquí ustedes pueden estar revisando todas las estadísticas. Por ejemplo, algo en lo que Kobe Bryant se llevó de calle a Michael Jordan, por ejemplo, es el número de partidos con más de 50 puntos, con más de 60 puntos. Mientras Kobe ganó, bueno, tuvo 5 juegos con más de 60 puntos, Michael Jordan únicamente lo hizo en 4 ocasiones. Juegos con más de 70 puntos, Kobe lo hizo en una ocasión. Partidos con más de 80 puntos, el Kobe lo hizo en una ocasión. Es decir, en un solo juego, anotar más de 80 puntos una sola persona es una hazaña que Jordan no pudo lograr. No anotar más de 60 puntos en 4 ocasiones, pero no más no pudo llegar a los 70 puntos, pues. Y entonces, bueno, estas gráficas que tenemos aquí, pues son gráficas comparativas para diferentes variables que podemos encontrar entre Kobe Bryant y Michael Jordan, ¿no? Entonces, esta es una utilidad que le podemos dar precisamente a esta comparación de datos bivariados cuando estamos hablando de datos en donde al menos tenemos uno de ellos que sean categóricos. Bueno, ahora lo que corresponde es ver cómo podemos obtener todas estas gráficas empleando Excel. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer nuestras gráficas que les había puesto en la presentación. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestros datos en Excel. Yo ya puse por aquí la tabla que les había presentado, en donde tenemos para Michael Jordan y Kobe Bryant cuáles son las respectivas estadísticas que tiene cada uno de los jugadores. Pueden ser más o menos de acuerdo a las que ustedes encuentren en internet o las que hayan decidido poner. Yo nada más decidí poner estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 estadísticas para que fuera más o menos rápida la explicación. Bueno, la primera gráfica que vamos a hacer es una gráfica comparativa entre Jordan y Kobe Bryant y sus puntos por partido. Lo que vamos a hacer para insertar esta gráfica es seleccionar este conjunto de datos, es decir, desde la celda A1 hasta la celda B3. Le hago clic aquí donde dice insertar y aquí vamos a tener nuestras gráficas de columnas, ¿no? Pueden tener gráficas de columnas o de columnas agrupadas y yo le voy a poner aquí en donde dice más gráficos de columnas y me voy a poner aquí donde dice puntos por partido en la parte de aquí abajo, ¿no? Y entonces, si le hago clic en ella, me genera automáticamente la gráfica que ya les coloqué en la presentación de los puntos por partido para cada jugador. Si ustedes le quieren cambiar el color, por ejemplo, le hacen clic a cualquiera de las barras, clic derecho y ustedes seleccionan el color que ustedes quieran ponerle a cada una de las barras, ¿no? Entonces yo le voy a cambiar aquí el color de cada una de las barras de acuerdo al color al equipo al que pertenecían. En este caso, por ejemplo, Michael Jordan era de color, lo estoy poniendo de color guinda porque era el color de los Toros de Chicago, mientras que para Kobe Bryant lo utilizo el morado o podría haber sido el amarillo porque son los colores representativos de los Lakers. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestra primera gráfica que vendría siendo para los puntos por partido. Nada más sería cosa de que modificaran si gustan el título, le pueden poner comparación de puntos por partido o de puntos promedio, vamos a ponerle promedio por partido. Entonces, en promedio, ¿cuántos puntos tiene cada uno de estos jugadores por cada partido, ¿no? Como les había comentado en el video, pues aquí en el Excel les genera automáticamente del 23 en adelante, puesto que no hay datos que vayan desde 0 hasta 23. Esto hace que estas gráficas se vean muy disparejas entre ellas y pareciera que Michael Jordan pues, le pone una arrastrada a Kobe Bryant cuando no es así. Si nosotros pusiéramos todos los demás datos, pues las gráficas aparentarían ser un poquito menos disparejas entre ellas, pero bueno, por ahora no vamos a tener problema con eso y vamos a dejarlo así, no se preocupen. La siguiente gráfica que voy a hacer va a ser ahora el porcentaje de tiros de campo cruzado con los jugadores. Entonces, para eso tendría que seleccionar la columna donde están los jugadores y la columna donde están los tiros de campo. Para seleccionar ambas columnas, entonces lo que voy a hacer es selecciono nuestra primera columna y después presiono la tecla de control
y selecciono mi segunda columna. Vuelvo a irme a la pestaña de insertar y allí yo puedo seleccionar otra vez en donde dice más gráficos de columnas y repetimos el proceso que habíamos hecho hace un momento. Entonces, aquí cambiamos nuestro color de nuestras barras, pues para que sean representativas de lo que nosotros estamos hablando, que en este caso serían los colores del equipo al que pertenecían. Y entonces, y también pueden cambiar ahí los títulos de su gráfico, ¿no? Porcentaje, tiros de campo. Entonces, ahí ya tenemos estas gráficas. Las voy a hacer un poquito más para abajo para que no me estorben. Obviamente, estas, cuando ustedes generen sus gráficas, cópienlas y péganlas en sus documentos de Word. Ahora, la siguiente gráfica que voy a hacer es la gráfica de la comparación de gráficas de barras lado a lado. Entonces, lo que voy a hacer es juntar estos datos que serían Jordan y Kobe Bryant, que sería nuestra columna de jugadores, con las columnas de títulos de campeón, títulos de anotador, finales jugadas y jugador más valioso. Para eso entonces selecciono mi primer columna y manteniendo presionado la tecla de control, selecciono las demás columnas que quiero representar en una gráfica de barras. Le voy a poner aquí clic en donde dice insertar. De nuevo, nos vamos aquí donde están las gráficas de columnas o de barras. Y aquí le podemos poner esta de aquí que dice columnas agrupadas. Si nosotros le ponemos columnas agrupadas, ustedes van a darse cuenta de que me está generando la gráfica que les había mencionado hace un momento, ¿no? En donde se puede ver, por ejemplo, que los títulos de campeón de Michael Jordan son 6, mientras que los del Kobe son 5. Los títulos de anotador fueron 10 para Michael Jordan, 2 para el Kobe. Los de el número de finales, aquí hay más para el Kobe, él tiene 7, Jordan tiene 6. Y el jugador más valioso de la temporada, Jordan lo obtuvo 5 veces y Kobe Bryant una sola vez. Cambiamos nuestros colores de nuevo para hacerlo representativo de los datos que nosotros estamos trabajando y los puedan presentar, ¿no? Entonces aquí pueden poner comparativa del número de veces que ya le ponen 2 puntos, que tuvo título de campeón, título de anotador, que tuvo finales, el número de veces de jugador más valioso, ¿no? Entonces, ya tenemos esta otra gráfica, que es la gráfica de barras lado a lado. La voy a hacer para acá, para un lado. También, para estos mismos datos que tenemos aquí, voy a volver a seleccionarlos. Selecciono mi primer columna y las demás columnas y voy a hacer la gráfica de columnas, pero de columnas apiladas, la gráfica de barras apiladas, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí más gráficos de columnas y aquí dense cuenta que vienen columnas y en donde están las columnas, aquí tenemos columnas 100% apiladas o columnas apiladas. Yo les voy a pedir que lo coloquen únicamente con las columnas apiladas. ¿De acuerdo? También lo podrían hacer con las columnas 100% apiladas, pero aquí si ustedes observan, todas las lleva al 100% y entonces convierte, por ejemplo, en este caso, los títulos de campeón, que de estos 11 títulos de campeón, qué porcentaje representan los que ganó Jordan y qué porcentaje representan los del Kobe. También se puede llegar a las mismas conclusiones con este tipo de gráficas, pero ahorita vamos a hacerlo únicamente con columnas apiladas. Entonces selecciono esta primera opción de las columnas apiladas, le pongo aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, pues ya aquí tenemos la gráfica de columnas apiladas que les mostré en la presentación. Igual hacemos el cambio de los colores y ya tenemos nuestra gráfica. También ahí le pueden hacer la modificación del título, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, ya teniendo los datos, es bastante fácil trabajar con Excel. La forma de obtener ahí las gráficas, ¿no? Y las gráficas son bastante representativas. Ahora, podemos hacer también las gráficas de pastel. Por ejemplo, vamos a hacer la gráfica de pastel para los puntos por partido de cada uno de los dos jugadores. Lo que voy a hacer es seleccionar a los jugadores, la columna de jugadores y la columna de puntos por partido. Le voy a ir aquí a donde dice insertar, le hago clic en esa pestaña y de mis gráficos, pues me voy a ir aquí donde dice gráficos de pastel y de inmediato en donde dice circular, ¿no? En este gráfico circular le hago clic y aquí ya me aparecen de inmediato los datos tanto para Michael Jordan como para el Kobe.
le pueden hacer ahí los cambios de los colores. Y ya representar estas gráficas. Ustedes pueden hacerlo para cada uno de estas variables, los títulos de campeón, títulos de anotador, finales jugadas, jugador más valioso, tiros de campo, etcétera. Pueden hacer allí estas gráficas y ponerlas uno junto a la otra para ir viendo en cada una de esas categorías quién ha sido el mejor jugador o quién ha tenido mejor desempeño. Las otras gráficas circulares que les había comentado que se podrían poner, pero que no iba a poner porque no se pueden comparar estos datos que tenemos aquí para Michael Jordan y estos datos de Kobe Bryant, en el sentido de que los puntos por partido no son comparables con los títulos de campeón, porque los puntos por partidos, cada partido va a tener una diferente cantidad. En cambio, los títulos de campeón, esos ya son definitivos, o sea, el número de títulos de campeón que tuvo Michael Jordan, esos ya no se modifican, esos ya no se los quita nadie, ya no se modifican, ¿no? Además están medidos en unidades distintas. Pero voy a hacer esas gráficas pues, para que ustedes tengan ahí la idea de cómo se puede realizar esto, ¿no? A pesar de que ahí hago la observación, no es necesario que en este problema hagan esas gráficas, puesto que no son comparables estos datos. Entonces, selecciono mis datos, me voy aquí en donde dice insertar, y aquí en las gráficas circulares de inmediato, pues ustedes pueden hacer aquí la observación de que vienen para Michael Jordan, vienen los puntos por partido, los títulos de campeón, los títulos de anotador, las finales jugadas, jugador más valioso. Si ustedes se dan cuenta, tenemos estos dos sectores que son muy grandes, porque uno está por el número de puntos por partido y el otro el porcentaje de tiros de campo. Estos valores, como son muy grandes, por eso no son comparables con estos datos pequeños. Por eso esta gráfica no es conveniente en este caso, pero se las enseño a hacer porque en la tarea les voy a poner que lo hagan para algún problema. ¿Sale? Y entonces voy a poner la otra gráfica circular para que puedan hacer esa comparación. Entonces, ponemos la otra gráfica y aquí podemos hacer esta comparación. Esta sería la gráfica lado a lado, tanto para el Kobe como para Jordan. Dense cuenta de que aquí el porcentaje de tiros de campo para el Kobe Bryant es un sector que tiene más del 50%, a pesar de que tiene menos en los tiros de campo para Jordan. Y Jordan tiene mayor porcentaje de tiros de campo. Esto se debe precisamente a que los números que tenemos aquí, en estos extremos, no son comparables con los datos que están aquí en el centro. Por lo tanto, pues entonces ahí está ya la observación, pero les quería mostrar cómo se hacían estas gráficas. Con estos elementos, considero que ya deberían de ser capaces de poder resolver los ejercicios de la tarea que ya están publicados en el grupo de Teams al que le corresponde cada uno de ustedes. Y cualquier duda que pudieran tener, recuerden que el día, ya sea miércoles, jueves o viernes, de acuerdo al grupo al que ustedes pertenezcan, vamos a estar haciendo ahí esta sesión de dudas para resolver cualquier cosa que no hayan podido trabajar respecto a estas tareas y poderles aclarar tanto los conceptos como los procedimientos para llevar a cabo esa tarea de manera adecuada. Entonces, nos vemos en esta sesión que vamos a tener en línea y nos estaremos revisando todos estos problemas. Cuídense mucho.